esta población de la Sauceda, el pueblo como tal quedó destruido, la población quedó dispersa, el hilo conductor se perdió y no hubo esa transmisión durante estos 76 años como para poder mantener esa memoria viva y sobre todo esos familiares localizados. Y mi madre se quedó con 8, después de él murió 1, ya se le habían muerto 3, porque mi madre tuvo mucho. Ahí en una casita lata muy mala, pues ahí nos estuvieron criando todos. Y ahí cada uno salimos como pudimos. Mi madre a los 6 años se murió mi madre. Y ya no nos quedamos solos. Nosotros teníamos mucho miedo, muchísimo miedo. Y no, yo nunca, ¿de qué murió tu madre, Lola? Digo, mi madre cuando yo nací. Bueno, es que lo digo todavía. Mi madre cuando yo nací se murió. Yo no la conocí. Yo nunca, porque hemos tenido siempre mucho miedo. Yo, en mi padre, en mis hermanas, la hermana de Paco, la madre de Paco, pues como siempre ha conocido llorando, pues no dice nunca nada. Y claro, y tuvieron que salir todos, pues eso, huyendo. Mi abuela con una niña de días, mi tío que tenía 3 o 4 añitos y mi madre que tenía 7 para 8 añitos. Dice, y fue horroroso. Mi abuela siempre con el miedo encima, mi madre igual. Era una persona que se conoce como sufrió tanto, pues lo llevaba encima. Cayó enferma mi madre y la obsesión suya era de que la mataban. ¿Y lo que consiguió de que se suicidó? Y era la obsesión suya esa, eso que la mataban. Y hasta que ella se suicidó porque era una presión la que tenía encima muy grande. Mi abuela, la madre de mi madre, y mi tía, la hermana de mi madre, ellos vivían muy retirados de nosotros, lejos. Cuando se formó lo que se formó, cada uno cogieron para un sitio. Así decía mi madre. Entonces creo que mi abuela, con su marido y mi tía y más familia de allí, se fueron por la parte, ellos iban como para irse para Málaga por ahí, que creo que cruzaron un río, no sé qué río será, que algunos se iban ahogando, y allí lo cogieron los moros, allí dice que lo cogieron los moros, y se lo trajeron aquí a Algeciras, a los que cogieron. Entonces ella cogió los 4 niños con una burra que tenía y se vino para Jimena. Y cuando llegó a Jimena la detuvieron en el juzgado, donde estaba el juzgado puesto, que allí era donde sujetaban la gente, para darle el salvoconducto. Tomaban declaración, le dieron su salvoconducto y se fue para Castellaviejo, para el castillo. Y allí nos hemos criado. Mi madre se echó a trabajar, lavar, planchar, pintar, coger garbanzo, coger poleo, a hacer picón, a todo lo que hubiera que hacer. Imagínate que yo un pequeño campesino que tenía, no sé, creo que mi abuelo tenía 12, 14 o 20 trabajadores trabajando en el carbón y el cuidado de los cerdos y esto, a irse mi abuela con sus 4 hijos a la línea, a vivir en una barraca y vivir del poco contrabando que se hacía, trayendo café y tabaco a la estación de San Roque, ¿no? De eso vivía, en la miseria. Pues yo más o menos era feliz porque mi madre se mataba porque tuviéramos un pedacito de pan. Al eso es que una vez fue por tagasnina, a coger tagasnina, que la cogía por saco. Y en un cortijo llegó y le pidió un poquito de pan. Y le dieron una rebanada de pan y no se la comió. Nos la llevó a nosotros. Porque nosotros estábamos allí como los pajarillos que están en el nido, esperando que viniera la madre. Faltando mi padre y 2 hermanos, pues, los 2 forteros que había, Paco y José, que estaban aquí en la Saucea, eso, igual que nosotros nos fuimos para San José del Valle, ellos fueron para Málaga. Y Paco fue sargento en el ejército, en la zona roja, y lo cogieron en la toma de Teruel. Echaron 30 años y un día de cárcel. Nunca llevó luto, nunca llevó luto por el motivo que nunca se supo si mi padre era muerto o estaba vivo, que para ella
como se habían ido mucho a Francia por ahí, pues entonces ella pues dice, cualquier día se presenta por aquí, ¿comprendes? Porque tú sabes que muchos fueron huidos porque lo iban a matar, en fin, por lo que había. Porque a lo mejor se encontraba un compañero, mira que te están buscando, que solo estaba, según decía mi madre, que a los amigos, a los compañeros, pues mira que están buscando a fulano, que lo van a matar. ¿Y por qué lo van a matar? Ah, pues no se sabe. Claro, mi madre pensaba en eso también. Eso es lo que más me está doliendo, que yo no le haya nunca preguntado a mi madre cómo era mi padre, qué hacía, porque como no había mucha relación porque mi madre era buenísima y con nosotros estábamos, que vamos, pero nunca se hablaba de eso, nada más que yo le decía, mamá, cuando mi padre y eso, qué pena, ¿no?, que esto, que lo otro. Entonces yo dejé la pena en un rinconcito y me fui a trabajar para criar a ustedes. Y entonces mi madre siempre tenía la esperanza, que es lo mismo que escribió Ambrosio y Tomás, el marido de mi tía, esperara que también mi padre me apareciera por algún lado, ¿no comprenden? Que es lo que esperaba mi madre siempre tenía la conformidad esa, que apareciera por algún lado. Cuando Franco dio la orden de que las viudas de guerra cobraban, pues tenían que firmar como muerte natural. Entonces fueron a mi madre y le dijeron que firmara, como si su marido se hubiera muerto natural, y entonces mi madre dijo que no, que ella no firmaba. Su marido se lo habían matado y ella no firmaba, y entonces pues no percibió dinero ninguno. Yo venía un día y me dice un hijo del hombre ese que fue, me dice, ¿de dónde viene, Juan? Digo, vengo, mira, de echarle una peonada a Teodoro, vengo, que me ha pasado esto, le pedí la carreta para y le tengo que echar 3 peonadas. Dice que le tiene que echar 3 peonadas, no le eche ni una más, que ese tiene tu carreta, ese tiene la carreta de tu padre, ese tiene la montura del caballo, ese tiene el trillo, ese tiene, y ese me lo dijo todo. A mi padre se lo quitaron todo, exclusivamente todo, cabra, vaca, cochino, oveja, pavo. Se vio una yegua y la cogió porque era suya y también se la quitaron, no se la dejaron. No me quedó más que una burra. De todo lo que cogí, de todo lo que tenía mi padre, me quedó una burra y unas poquitas de cabra, y eso lo pudo recoger mi padre. Mi padre con 16 años se fue a la guerra, estuvo 3 años en un campo de concentración en Madrid, en Motril. Mi padre se escapa del campo de concentración, lo lleva, se va a casa de unos familiares a Solva. Los familiares que eran del régimen, cuando se enteran, él comete la debilidad de decirle que se ha escapado de esto, van a hablar con el cura y lo vuelven a devolver al campo de concentración. Mi padre tardó unos 25 años en ir a ver a sus familiares. Yo he ido en varias ocasiones, pero siempre sacamos el tema y termino por enfadarme y largarme, a pesar de mis 65 años. Cómo los familiares cogen a su sobrino y lo entregan a un campo de concentración. Además, yo pasé una depresión muy fuerte y tuve un sueño. Y voy a contar el sueño porque ese sueño para mí me llegó muy hondo. Yo veo a mi hermana y le pregunto por mi abuela. Digo, ¿y la abuela dónde está? Dice, ay, la abuela está muy malita, se está muriendo. Y yo allí a la cama me pongo al lado de mi abuela y mi abuela me dice, y yo le digo a mi abuela, abuela, yo me quiero morir contigo. Y me dice, no, tú tienes que luchar, porque más que he sufrido yo, no vas a sufrir tú. Así que tienes que ser fuerte y echar para adelante. Y aquello salí de la depresión. Y esta depresión que tuve es a raíz de la historia que ha pasado en toda mi familia. Que eso se lo tengo que agradecer a Paquito. Yo no viví la guerra, pues yo nací en el año 48, pero viví las circunstancias, sobre todo por parte de mi padre, por parte de mi abuela, por parte de mi madre, por parte de toda mi familia, ¿no? Yo es mi guerra, la guerra civil fue mi guerra, y yo soy de los que perdimos la guerra.
soy natural de Valencia y soy bisnieto del desaparecido Manuel Pérez Mena. Y bueno, estamos aquí porque en este verano, a raíz de un artículo de un periódico creo que era de Málaga, vimos que se estaban haciendo unas exhumaciones por esta zona y se habían encontrado los cuerpos de unos desaparecidos en la Guerra Civil. Y a partir de ahí empezamos a averiguar y empezamos a tener más datos de mi bisabuelo, de que era de esta zona y bueno, hasta que hemos llegado aquí y estamos viendo y informándonos de todo lo que fue ese capítulo de la Guerra Civil. En este lugar más o menos y como referencia el árbol que tenemos aquí a la izquierda, ahí siempre ha habido una cruz de hierro con unas letras puestas. Esa cruz probablemente serían los familiares los que la traerían y la pondrían, y cuando el temporal la quitaba volvían a ponerla siempre en el mismo sitio, como queriéndonos decir que en un futuro pues era un punto de referencia de lo que iba a ser la fosa que hemos estado trabajando en ella. En el 2011 realizamos una serie de prospecciones arqueológicas con detectores de metales en todas estas laderas, pero también en otras zonas, y aquí llegamos a localizar más de 60 evidencias balísticas, entre casquillos, tanto de arma larga, es decir, de fusil, como de arma corta, de pistola, también proyectiles, de las planteadas, que fueron un total de 5 catas. En 2 de ellas llegamos a localizar restos óseos correspondientes a víctimas de la Guerra Civil. Este año 2012 comenzamos el 2 de julio, es decir, que hemos localizado un total de 7 fosas por ahora, con un total de 28 cuerpos, y hemos excavado una mínima parte. Todavía nos quedarían, como podéis ver, una zona mayor de intervención. En la fosa 1, de los 10 cuerpos, los 10 eran varones, en todos aparecían signos de violencia, al menos impactos de balas en los cráneos, aparte de fracturas con minutas, es decir, fracturas con el hueso estallado, tanto en la zona de los fémur como en la zona de los húmeros. Es decir, los signos de violencia, aparte alambre asociado al cúbito y al radio, es decir, estuvieron amarrados, como también presumimos que pudieron estar en la fosa 3, es decir, una serie de evidencias que nos delatan el grado de violencia con la que actuaron en este caso las tropas sublevadas o fascistas. Muchos compañeros, inclusive arqueólogos ya de formación, nunca habían estado en un tipo de intervención como esta. Representa, yo siempre lo digo, no es excavar una tumba romana o un enterramiento medieval, esto implica mucho más. Pero en general, los esqueletos que he excavado en el pasado estuvieron en una tumba de verdad, no en un hueco en la tierra, todos tirados. Yo siempre digo que es la parte más difícil, pero también la más agradable. Para que se me entienda, es difícil porque los tienes aquí, ellos están viendo los restos y son momentos de dolor muchas veces, pero también es agradable para los que intervenimos, el equipo, porque muestra el reconocimiento, de apoyo siempre, de ánimo, de la palmada en la mano, y eso a nosotros nos reconforta. Y a ellos creo que el ver el trabajo que se está haciendo, cómo se está haciendo y hasta dónde estamos llegando también les reconforta. El día 26 de julio del 2012, la Asociación de Familiares y en su representación Andrés Rebolledo y yo como letrada que le asistí en ese momento registramos la denuncia del Marrufo con el objeto y la esperanza de que de una vez por todas se den elementos suficientes para que en el Estado español se abra una investigación. Estamos ante la huella de un tratamiento genocida. Yo el concepto de genocidio en este tipo de fosas pienso que se usa poco todavía, se usa poco, demasiado poco para lo que tenemos delante.
Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo en que estamos ante prácticas genocidas. Los delitos de los que estamos hablando son los delitos más graves y más horrendos que incumben a la comunidad internacional, porque estamos hablando de la paz, de la seguridad internacional y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. La fosa número 3, los cuerpos están colocados de lado, colocados boca abajo. Y al menos en 6 de los cuerpos están atados con las manos a la espalda, o con las manos por delante, o con las manos al lado del cuerpo, claramente. O sea, la fosa 3 es peculiar en ese sentido. Hay disparos transversales que van de arriba a abajo, desde un parietal a otro parietal, desde la zona de la coronilla, incluso en este caso, como estáis viendo aquí, el proyectil ha seguido una trayectoria así en este sentido, así, con salida por esta zona, una trayectoria oblicua. En el caso del Marrufo me ha llamado la atención básicamente la desaparición de un poblado al completo, ¿no? Un bombardeo de ciudad abierta a niños, a personas, de manera indiscriminada, que ya en aquella época estaba prohibida por la ley de los usos y costumbres de la guerra terrestre. Por lo tanto, eso es algo que me ha dejado netamente impresionada, porque además yo de niña jugaba por esa zona entre las ruinas, y hoy de mayor entiendo la significación que esa ruina tiene. Entendemos que estos son crímenes que no prescriben, que son crímenes de lesa humanidad, y tenemos que dar los pasos a nivel internacional, puesto que este país no nos da cobertura, no nos ampara. Bueno, uno de los objetivos principales de nuestro trabajo, digamos, de alguna manera rescatar hasta donde se pueda, hasta donde nos digan los huesos, la identidad de las personas que están aquí. Aparte de la cuestión del sexo y edad, pues bueno, estudiamos todo tipo de caracteres en la morfología de los huesos. En particular, pues estamos atentos a cualquier rasgo que de alguna manera físicamente pudiera ser llamativo o pudiera ser indicativo, pues de la individualidad de una persona, y que esto pudiera ser útil a la identificación, ¿no? Se han tomado 2 muestras por individuo, la mayor parte son muestras dentarias, y luego unos 8 sujetos han tenido que ser muestras de tejido compacto femoral, del fémur. Estas muestras se llevan al laboratorio que va a procesar, va a buscar el colágeno para sacar el ADN, NBT News Biotechnic de Bollullo de la Imitación. Entonces el laboratorio procederá primero al tratamiento, limpieza de los restos, raspado, etcétera, y a ver si son viables o no son viables las muestras, y a cotejarlas con las muestras familiares de las que también dispone o dispondrá en corto plazo. Hombre, yo tengo esperanza de que me digan, pues mira, estos son los huesos de tu padre. Eso sí tengo, hombre, si tengo la suerte de que de los que hayan sacado le haya tocado a él, de sacarlo. Y ahora yo lo que quiero es que saquen a mi padre para yo traérmelo aquí. Yo lo que quiero que lo saquen y lo traigan al cementerio de los Oceas, que aquí está enterrada su madre y hay enterrados 2 hermanos suyos también.
La Zarzuela comienza a despertar de un letargo de más de 76 años. Ese es el principal logro de este día. Eso ya no tiene revés ni marcha atrás. Estoy profundamente emocionado y orgulloso de estar entre estas dos personas, Juana y Simón, fieles e incondicionales desde el principio de esta lucha, representantes también de todos los familiares hoy presentes en este lugar de memoria. Sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí. Quiero hacer especial homenaje y reconocimiento a todos ellos por su tesón, constancia y sobre todo por la dignidad que han mantenido durante más de 7 décadas, sin olvidar a sus seres queridos que les fueron arrebatados, humillados, torturados y fusilados en este valle, por defender y creer en los valores de la República, la libertad y la democracia. Fue por ello que nos pusimos manos a la obra en este proyecto, de investigar lo ocurrido, de localizar las fosas, de sumar los cuerpos indignamente enterrados y de sacarlos del olvido para hoy, en este lugar de memoria, depositarlos dignamente. Este país está en deuda con las víctimas y no entendemos cómo puede haber víctimas de primera y segunda categoría. Tenemos el mismo derecho a la justicia y a la reparación. Nosotros seguiremos exigiendo verdad, justicia y reparación, no aceptando la ley de punto y final. Los crímenes aquí cometidos y en todo el país no pueden prescribir, son crímenes de lesa humanidad. Son 28 los cuerpos localizados en esta fase, 7 de ellos mujeres, todos ellos con signos de violencia, y tenemos constancia por testimonios e investigaciones que son muchos más los asesinados en este valle. Seguiremos trabajando dentro de nuestras posibilidades para la localización de las demás fosas, aunque pensamos que esta labor es responsabilidad de las administraciones, y es triste que tengamos que ser los familiares los que con nuestro esfuerzo lo hagamos. Estos 28 serán la representación y el símbolo para siempre de todos aquellos que todavía se encuentran arrojados indignamente en fosas comunes regadas en este valle. ¿Cómo reparar lo que hizo el franquismo en nuestra sociedad? ¿Cómo reparar lo que hizo el franquismo, los 60.000 muertos que todavía yacen en nuestras cunetas? ¿Cómo reparar los más de 50.000 personas que estaban incursas en la ley de responsabilidades políticas del 39? ¿Cómo reparar el 500.000 de personas, muchos de ellos mujeres y niños y ancianos, que huyeron a Francia? ¿Cómo reparar el exilio interior? ¿Cómo reparar la humillación perpetua? ¿Cómo reparar la persecución política y social y económica? ¿Cómo reparar todo lo que fue el sometimiento de un pueblo durante 40 años? Eso es irreparable, compañeras y compañeros. Eso es irreparable. Y también creo que es imperdonable. Eso de amnistiar a los asesinos y a los torturadores, igual que a Camacho, o igual que a Saborido, o igual que cualquier defensor de la libertad de aquella época, ¿no? Eso fue lo que en principio lo igualó a todo. Y a partir de ahí se ha creado una especie, yo diría que de equidistancia moral, ¿no? De equilibrio según el cual pues todos fueron igualmente, digamos, responsables, ¿no? Moralmente, pues lo mismo es un falangista que un partisano que luchó contra los nazis o que un guerrillero que luchó contra la dictadura franquista. Esa especie de equidistancia moral, esa especie de simetría ética y pública, yo quiero que hoy públicamente, en nombre de la Junta de Andalucía, desmontarla. No son iguales, nunca han sido iguales, ni moral, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista político. Todas las muertes son condenables, evidentemente. Todas las muertes dan tristeza, claro que sí. Pero las ideas por las que lucharon no son iguales y, por tanto, lo que representan moral y públicamente tampoco es igual. Los que tenemos aquí hoy asesinados son moralmente superiores que sus verdugos. Y ya es hora de que esto se diga y se diga alto y claro. Murió sin volver la cara y sin los ojos tapados, y en la pared de la celda y raya una carta sin pau. Y molinero, molinero, ay, ay, si te puedes acordar, dime cómo fue su carta, para yo poderla contar. Que quiero escribir un libro y sobre la agua del mar.
cuando lo iban a matar. Y perdona a los que me matan, ay, que Dios los castigará.